Buenas tardes, doctor. Gracias y muy amable por aceptar este diálogo con nosotros. Gracias, amigo, por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la justicia rondera, sobre las rondas campesinas, y particularmente también quiero aprovechar de esta introducción para hacer llegar mi saludo fraterno a los compañeros dirigentes e integrantes de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Cutervo. Yo he estado varias veces en Cutervo. Cuando estaba en el Poder Judicial, como presidente del Poder Judicial, he ido a congresos provinciales de las rondas campesinas de Cutervo, y también en el ejercicio libre de la profesión, allá todavía por los años 90, fue la primera vez en que conocí Cutervo para ejercer, digamos, la abogacía. Así que, mi estimado amigo, muchas gracias una vez más por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con los hermanos ronderos de Cutervo. Muchas gracias, doctor Duberly. Permítame presentar a nuestro invitado del día de hoy, con todo un currículo de larga trayectoria, tanto en el trabajo en el Poder Judicial también como en la parte profesional como abogado. El doctor Duberly Rodríguez Tineo es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por dicha universidad, así como con un doctorado por la Universidad de Alicante, España. En el quinquenio 85-90 fue diputado representando a Lambayeque por Izquierda Unida. Fue vocal superior en Lambayeque entre 1996 y 2007 y vocal supremo desde el 2007. También ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Privada de Tacna, Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Universidad de Chiclayo, así como en la Academia de la Magistratura. El 1 de diciembre del 2016, el Pleno de la Sala Penal del Poder Judicial lo eligió como presidente. Ha sido presidente entonces del Poder Judicial. Actualmente se dedica al ejercicio profesional del derecho. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado. Vuelvo a insistir, estamos desde Cutervo transmitiendo con este programa de homenaje y reflexión sobre las rondas campesinas. Doctor, lo primero que le pregunto a usted, desde la reflexión que ha hecho también en varias publicaciones, en varios artículos, ¿cuál es el legado de las rondas campesinas para usted, que ha ejercido el derecho y que ejerce el derecho y que ha estado pues en el Poder Judicial? ¿Qué legado nos dejan hasta este momento las rondas campesinas? Bien, yo pienso que cuando usted menciona la palabra legado, es como por decir una herencia, qué cosa es lo que nos deja la ronda campesina. Pero no solamente es lo que nos deja, sino lo que ahora nos ofrece, y lo que antes, digamos, conquistó y trabajó las rondas para legitimarse dentro del ambiente rural, dentro del mundo andino particularmente. Bien, como usted y sus oyentes lo saben, los países del mundo tienen varios problemas. El Perú, obviamente, no está ajeno a este tema. Y bueno, ¿cuáles son los problemas principales de un país? Bueno, tenemos varios problemas, podríamos decir. Antes se hablaba mucho de la pobreza, también se hablaba mucho del desempleo, ¿no? O sea, la falta de trabajo. También se habla de la corrupción, del problema de la corrupción. Pero ahora, en estos tiempos, estimado amigo, estimados oyentes, uno de los principales problemas que tiene el país es la inseguridad ciudadana. ¿Qué significa la inseguridad ciudadana? Que hay mucha delincuencia en el campo y en la ciudad. Y la pregunta es, ¿cómo se combate esta inseguridad ciudadana? ¿Se combate solamente desde las filas del Estado, recurriendo al sistema de justicia, que es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, es la Policía Nacional del Perú, o también la propia población organizada puede contribuir a combatir este flagelo? Y en el caso de los hermanos de Chota, bueno, ellos, particularmente en un lugar que ya es histórico, porque es la cuna de las rondas campesinas, estoy hablando de la estancia de Cuyumalca, el 29 de diciembre de 1976, ya va a ser medio siglo de existencia, se fundó por primera vez la ronda campesina. Pero, conforme nos dicen quienes fueron partícipes de este
acontecimiento, dentro de ellos también el compañero Daniel Hidrobo Benavides, que fue diputado conmigo representando Cajamarca, y presentamos el primer proyecto de ley de reconocimiento de las rondas campesinas que se aprobó en el año 1986, 10 años después de haberse formado la ronda campesina, que se formó en 1976. En 1986 se dio la primera ley de reconocimiento de rondas campesinas. Pero, ¿por qué los compañeros de Cuyumalca decidieron organizarse como ronda? Para rondar. Rondar es vigilar en la noche. Y ronda también puede ser un policía o también puede ser el serenazgo. Pues bien, resulta que había un pequeño colegio, que ahora ya he visto que es un colegio ya más moderno, porque he visitado Cuyumalca, ¿no? Habían robado en la noche, aprovechando que no hay vigilancia seguramente en el campo, habían robado, me parece, los instrumentos de una banda de música, que con tanto esfuerzo habían comprado los padres de familia del colegio de primaria de Cuyumalca. Entonces, en una reunión que ellos tuvieron de manera casi espontánea, decidieron que mejor había que cuidar el local y entonces decidieron rondar. Pero luego se les ocurrió la idea de que no solamente habían robado pues en el colegio de Cuyumalca, sino que había un fenómeno con mucha fuerza en Cajamarca y en todo el Perú, que es el abigeato. Es decir, los ladrones de la noche, los abigeos que roban ganado y a veces hasta cuis, ¿no? Entonces, ahí en Cajamarca a veces hacían dormir a las vacas hasta dentro de la casa, porque ya no tenían lugar donde proteger a estos bienes, a estos pequeños a estos animales de digamos, de los latrocinios de los abigeos. Entonces dijeron, mejor es conveniente que rondemos ya no solamente dentro del caserío, sino rondemos pues a los lugares por donde conducen al caserío y por donde salen del caserío. Y esos son los caminos, es decir, son los portachuelos, ¿cierto? Y entonces decidieron rondar en esos lugares para evitar que personas extrañas pasen por ahí, y si pasaban, obviamente eran retenidas, identificadas y preguntadas cuál era la razón de su paso por ese lugar. Entonces, es en esas circunstancias en que la ronda asume la tarea de cuidar, de proteger las pequeñas propiedades de los campesinos, sea su cosecha, en sus eras, sea sus vaquitas, sean sus ovejas, lo que fuera. ¿Por qué? Porque la policía estaba totalmente ausente y era imposible que la policía, que está solamente en las zonas urbanas y con poquísimos efectivos, pudiera hacer esta labor de seguridad ciudadana. Y esta experiencia, como usted lo conoce, amigo Cutervino, se regó por todo el Perú. Avanzó a Piura, que es mi departamento, avanzó a San Martín, a la selva, ¿no? Amazonas, avanzó hasta el sur. Ahora hay unas fuertes rondas, por ejemplo, en Puno. Es decir, se convirtió en un fenómeno social nacional. Y con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Desapareció el abigeato. Es decir, la inseguridad ciudadana en el campo fue prácticamente combatida y anulada con el trabajo de las rondas campesinas. Pero hay un detalle. Las rondas campesinas son organizaciones autónomas democráticas que nacen sobre la base de una necesidad, la necesidad de cuidarse, de protegerse. No es que a ningún caserío se le impone la necesidad de rondar. No es como, por ejemplo, como cuando antes había el servicio militar obligatorio, que a la buena o a la mala, a los jóvenes de 18, 20 años, los llevaban al ejército, la famosa leva, ¿cierto? ¿No? Y los llevaban al servicio militar obligatorio, ese servicio militar obligatorio, que diga ese paso, creo que sería necesario que se restablezca en el país. Pero la ronda es un servicio voluntario, es un servicio rondero voluntario. ¿Por qué? Porque no se les obliga, bueno, salvo cuando ya se organiza la ronda, pues, y están ahí ya afiliados a la ronda, entonces obviamente ya se convierte también en una tarea obligatoria, pero voluntariamente asumida. A nadie le van a poner una multa por el hecho de no organizar. Entonces, la primera conclusión que sacamos, amigo periodista, es que las rondas campesinas han llevado paz social al campo, han pacificado el campo. Acuérdese también que las rondas surgen en el contexto ya del fenómeno subversivo, de la delincuencia terrorista, y las rondas campesinas fueron una barrera de contención que impidió el avance, digamos, de estas fuerzas equivocadas que actuaban en el interior del país. Entonces, la primera
lección o la primera herencia o el primer legado que yo podría ensayar como obra de las rondas campesinas es la pacificación en el campo, el haber combatido la delincuencia en el campo y haber prácticamente otorgado seguridad en el campo, seguridad ciudadana. En el campo sí hay seguridad ciudadana, pero en las ciudades hay inseguridad ciudadana. Y luego la ronda, estimado amigo, no se quedó en la tarea de vigilancia, en la tarea de cuidar sus caminos, sus pequeñas pertenencias a los campesinos. Dio un salto cualitativo. ¿Y cuál fue ese salto? El administrar justicia. Es decir, ya ver todos los problemas sociales que habían al interior de la comunidad, ya no solamente los robos, los hurtos, el abigeato, sino los problemas entre parejas, los problemas de violencia familiar, el no pago de deudas, el problema de las obligaciones alimentarias cuando los padres no pasan los alimentos. Todo eso ya fue siendo asumido por las rondas y entonces se convirtió en una herramienta de administración de justicia. Es decir, la justicia rondera, que sumada a la justicia comunal que se da en las comunidades campesinas y nativas de la selva. Sí, hemos perdido, parece, rápidamente el contacto. Ojalá podamos retomar. Estamos conversando con el doctor Duberlí Rodríguez Tineo. Él es abogado, expresidente del Poder Judicial, que ha tenido, pues, ya volvimos, doctor, continúe. Sí, se fue la señal. Decía entonces que como conclusión de esa primera reflexión, que uno de los legados que últimamente ya ha aportado las rondas campesinas a nuestro país es que ellos dieron un salto cualitativo, ya avanzaron, además de brindar seguridad ciudadana en el campo, comenzaron a administrar justicia, porque en el campo también hay problemas. Hay padres de familia responsables que no pasan los alimentos a sus hijos. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de las tierras, de los linderos, de daños, por ejemplo, de un ganado que entra a un terreno o una chacra ajena. También hay problemas de pago de deudas, por ejemplo, que no quieren pagar deudas que han sido contraídas. Entonces, la ronda entra en ese terreno. Es decir, la ronda no solamente ve problemas penales, también ve problemas civiles, problemas familiares. Todo eso ya fue asumiendo competencia en la ronda campesina, es decir, se convierte la ronda en una herramienta para administrar justicia rondera en la campiña, y eso también es un aporte que han hecho nuestras rondas en nuestro país. Doctor, justamente, efectivamente, ya de la ronda da el salto de hacer seguridad ciudadana para su comunidad, la justicia rondera, la gestión comunal, pero es justamente cuando empieza a administrar justicia las rondas campesinas cuando vienen los problemas, ¿no? Recientemente usted es conocedor que en Cajamarca ha sido sentenciado un dirigente rondero por 25 años. Aquí viene la ¿cómo se llama? De criminalización a los ronderos. ¿Por qué ocurre esto en un sistema judicial o en un sistema de justicia que tenemos en el Perú? ¿Por qué está ocurriendo esto todavía, doctor? Usted que ha estado en el Poder Judicial por muchos años, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se los persigue a los ronderos? Amén de que hay algunos errores que se cometen como dirigentes o también como bases, ¿no? Bien, efectivamente, en los años finales del siglo pasado, es decir, del siglo XX, en varios países de América Latina hubieron procesos de reforma constitucional. Uno de ellos fue, por ejemplo, Colombia. Entonces, en Colombia se dio un fenómeno de constitucionalización de lo que se llama la jurisdicción especial, la jurisdicción indígena, la jurisdicción de los pueblos originarios. Entonces, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Colombia, la Constitución del año 93, aunque ya sabemos que fue una constitución de origen ilegítimo, porque fue producto de un golpe de Estado del señor Fujimori, y es una constitución que queremos sepultar con la nueva constitución plurinacional y ecologista que queremos promover. En esta constitución, de todas maneras, hubo algo positivo. Se aprobó, se incluyó el artículo 149 en esta constitución del 93. Y ese artículo 149 dice que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer
las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, siempre que no violen los derechos fundamentales. Entonces, este artículo 149 es absolutamente claro. Dice que se les otorga funciones jurisdiccionales. ¿Y qué es función jurisdiccional? Función jurisdiccional es función de juzgar, función de juez. El único que tiene función jurisdiccional en el mundo, en el Perú y en cualquier parte del mundo, es un juez. Es decir, no tiene función jurisdiccional la policía, un alcalde, no tiene función jurisdiccional el Ministerio Público, los fiscales no tienen función jurisdiccional, no la tiene el presidente de la República, no la tiene el Congreso de la República. El único que tiene función jurisdiccional es un juez. Y entonces este artículo 149 de la Constitución le otorga funciones jurisdiccionales a las comunidades campesinas nativas, aunque acá dice con el apoyo de las rondas campesinas, y ahí viene el origen del problema que tenemos ahora. Algunas autoridades, fiscales, jueces, interpretan restrictivamente este artículo 149. Dice, como lo he leído literalmente, dice, con el apoyo de las rondas campesinas. Dicen, no, como dice con el apoyo, y como dice además, pueden, como si fuera una cuestión puramente opcional, dice, entonces las rondas que pueden existir, solamente pueden existir rondas donde hay comunidades campesinas y comunidades nativas. He ahí entonces el detalle, como diría mi amigo Mario Moreno Cantinflas, he ahí el detalle. Pero resulta que ¿dónde se forjaron las rondas campesinas? ¿Dónde nació la primera ronda campesina del Perú? No surgió en una comunidad campesina, no surgió en una comunidad nativa, surgió en una estancia, surgió en un caserío que se llama Cuyumalca, Chota, donde no existe comunidad campesina propiamente dicha, ¿cierto? No es comunidad campesina. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué pasa con las rondas campesinas donde no hay comunidades campesinas? Entonces, en ese caso, la Corte Suprema de la República, cuando yo estaba ya ahí en el año 2009, aprobamos el acuerdo plenario número 1/2009 sobre derecho penal y rondas campesinas. ¿Y qué dijimos en la Corte Suprema de Justicia de la República, que es el máximo tribunal de justicia de la República? Dijimos que no puede haber una interpretación restrictiva del artículo 149. Dijimos que tiene que haber una interpretación extensiva de este artículo y, por tanto, si se le reconocían funciones jurisdiccionales a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, y además se decía allí, y se dice en ese artículo, con el apoyo de las rondas, entonces se está reconociendo a las rondas campesinas para apoyar labores jurisdiccionales. Para apoyar labores jurisdiccionales, pero donde no hay comunidad, que la ronda ya no podría ser labor jurisdiccional. ¿Cómo podría ser? Sí, dentro de la comunidad, y cómo no lo podría ser fuera de la comunidad, donde también hay rondas. Y entonces los jueces de la Corte Suprema dijimos que las rondas campesinas sí podían ejercer funciones jurisdiccionales, y así lo interpretamos. Pero, ¿qué ha pasado después? Hay avances y retrocesos, pues. Ha venido la bendita sentencia del Tribunal Constitucional número 468 del año 2020, del año pasado, que ha sido del 23 de julio del 2020. ¿Y qué dice esta sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, del 23 de julio de 2020? Aquí dice que el artículo 149 solo le reconoce funciones jurisdiccionales, o sea, funciones de juez para administrar justicia a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. Tengo acá el texto, obviamente el tiempo nos resulta corto para analizarlo, pero aquí lo que dice el Tribunal Constitucional es que el único o los únicos que pueden administrar justicia consuetudinaria, la jurisdicción especial, son las comunidades campesinas y las comunidades nativas, y con las rondas campesinas que hayan dentro de esa comunidad, apoyando a las autoridades de las comunidades campesinas, ¿cierto? Pero dice que las rondas campesinas están aparte de las comunidades campesinas, donde no hay comunidad campesina, no pueden administrar justicia. Es decir, prácticamente retrocedimos 40 años respecto a las atribuciones de las rondas campesinas con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ha pasado, estimado amigo? El 30 de noviembre del año pasado, no sé si en Cutervo hicieron marcha, pero se hizo una marcha nacional, una histórica marcha nacional de ronderos en el Perú. Y a Lima llegaron 2.000 ronderos, que fue algo nunca visto en la historia del Perú. Nunca habían venido a Lima los ronderos, llegaron 2.000 ronderos de Puno, de Piura, de San Martín, de Cajamarca. Y fuimos al Ministerio Público,
fuimos al Poder Judicial, fuimos al Tribunal Constitucional a encararles cómo era posible que habían anulado prácticamente con esta sentencia las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas. ¿Y dónde terminó esta marcha, amigo periodista? Terminó en el Congreso de la República y por primera vez los ronderos entraron al Palacio Legislativo y fueron recibidos por sus autoridades. Ahí estuvo, ¿cómo se llama? Vázquez, el compañero presidente, Santos Saavedra Vázquez y otros dirigentes ronderos. Y bueno, ¿qué ha pasado después? Algo un poco positivo. Se acaba de emitir la sentencia número 154/2021 del 20 de enero del 2021, es decir, prácticamente 2 meses atrás, de hace 2 meses, el Tribunal Constitucional acaba de sacar otra sentencia. ¿Y qué creen que ha pasado? Ya dio un viraje el Tribunal Constitucional. Esta sentencia se pronuncia sobre la autonomía jurisdiccional de las comunidades campesinas nativas y de las rondas campesinas. También se pronuncia sobre la criminalización de la función jurisdiccional de las rondas campesinas y se pronuncia sobre la injerencia de la justicia ordinaria en la justicia rondera. Y esta sentencia que yo les recomiendo que ustedes la pueden bajar del internet, de la página web del Tribunal Constitucional, lean los fundamentos 41, 42 y 43 de esta sentencia, los fundamentos 41, 42, 43, y van a encontrar que el Tribunal Constitucional da un cambio. ¿Y creen que ese cambio ha sido estrictamente porque se les conmovió el corazón? No, fue producto de la gran marcha que hizo la CUNAR, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, el 30 de noviembre del año pasado. Y entonces, acá en esta sentencia, el Tribunal Constitucional ya hace referencia al acuerdo plenario número 1/2009 de la Corte Suprema, que lo había ignorado en la sentencia del año pasado, que le desconocía funciones a la ronda. Ahora sí le reconoce ya al Tribunal Constitucional funciones de autoridad jurisdiccional a la ronda campesinas. Claro, esta sentencia tampoco es una maravilla, porque también hay fundamentos, el 59 y el 60, que no son positivos, porque faculta a que todos pudieran denunciar a las rondas campesinas cuando estén ejerciendo su función jurisdiccional, cuando ya no tendrían por qué, ya la justicia ordinaria no tendría por qué tener injerencia en la justicia rondera, como la justicia rondera tampoco la va a tener cuando ya